Desde el principio de la creación del ser humano, ha habido una lucha dentro de la humanidad. Esta lucha ha sido descrita tanto por cristianos como por paganos, porque todo la hemos sentido en nuestro cuerpo. Desde el primer ser humano que fue Adán, que sintió esta lucha verdaderamente en sí mismo, y hasta el último ser humano que quede en la tierra va a sentir esta lucha. De una manera hermosa y de otra manera trágica, la han plasmado en la poesía, en la literatura, esta lucha que existe en la humanidad. Así la pudieron haber producido tanto Goethe como San Agustín, tanto Eurípides, el poeta trágico, como Ovidio también, en sus amoríos. Todos plasmaban, al igual que San Pablo, de una manera poética, trágica y a la vez hermosa, esta lucha que todos los seres humanos tenemos que trabar al momento de estar aquí en esta tierra. Y la lucha es del espíritu contra la carne, como vimos nosotros en la epístola de este domingo, en la cual San Pablo a los Gálatas nos pone una diferencia absoluta y total de las inclinaciones que tiene la carne y cuáles son las consecuencias. Y por otro lado, de los gustos que tiene el espíritu y cuáles son los frutos de ello. Las consecuencias de dejarse llevar por el cuerpo, por la carne, que después del pecado original vino a caer en una horrorosa y absoluta mala inclinación hacia todo lo que es contrario a lo que es el espíritu. Cuando Adán y Eva estuvieron en el paraíso, su cuerpo y su alma estaban en perfecta armonía. Es por eso que Adán cometió un pecado gravísimo, porque no estaba mal inclinado, no estaban sus apetitos exacerbados como los nuestros, levantados, inflados. Adán pecó porque quiso. Eva pecó porque quiso. Y eso es grave, porque cuando los pecados son por malicia y no por debilidad, que siempre conllevan malicia, por cierto, pero la debilidad de alguna manera los hace comprensibles en su perdón, y a los maliciosos no. Adán pecó por malicia porque no estaba mal inclinado como nosotros. No tenía inclinación a la gula, no tenía inclinación a la impureza, no tenía inclinación a la desobediencia, a la rebeldía. Toda su alma con su cuerpo estaban perfectamente armonizados. Lo que quería el cuerpo lo quería el alma, lo que quería el alma lo quería el cuerpo. Y en nosotros no. Los que venimos después del pecado de Adán y Eva, en el cual se trastocó, se transformó, se convirtió completamente todo en un desastre, el alma guerrea contra el cuerpo para hacerlo y reducirlo a servidumbre y poderlo llevar hacia el cielo, a donde el espíritu quiere ir. Quiere estar con Dios, quiere amar a Dios, quiere tener paz, quiere tener suavidad, quiere tener fe, esperanza. Pero la carne no, la carne es como un burro. Siempre quiere estar comiendo, siempre quiere estar descansando, siempre quiere seguir sus apetitos sensuales, siempre quiere cosas que no le importan, no mira hacia el futuro. El cuerpo es como el burro que no le importa. Él quiere irse por este lugar y por ese lugar se quiere ir. Y si no lo acicateamos al burro, no se va por el lugar que nosotros queremos. Al burro no le importa si ese lugar lo conduce a las espinas, lo conduce a un despeñadero. Simplemente toma ese lugar porque él así lo quiere y así lo desea. La persona que lo está llevando, que lo quiere, es una persona que lo tiene que dirigir hacia donde verdaderamente, inteligentemente, se propone en su fin llegar. Pero Adán no, queridos fieles, Adán tenía una perfecta armonía. Cuando su esposa le ofreció el fruto prohibido a Adán, Adán no fue tentado, no fue seducido, no fue nada, simplemente pecó porque quiso pecar, así de sencillo. Por eso el pecado de Adán fue tan gravísimo contra Dios. Y nos trajo a nosotros unas terribles consecuencias, que nuestro cuerpo quedó tan mal inclinado, que mientras el cuerpo le dice, te hirieron, véngate,
Ve y agarra golpes, ojo por ojo y diente por diente. ¿Te hicieron daño? Ve, hazle daño. ¿Habló mal de ti? Habla mal de él. Y el Espíritu dice, no, tienes que perdonar. No le permitas que te haga daño, pero tienes que perdonar, tienes que seguir tu camino, tienes que hacer lo mismo que Dios te enseñó a hacer, que es perdonar. ¿Se fijan cuán diferentes son lo que quiere la carne y lo que quiere el Espíritu? El día de ayuno, el Espíritu está pronto, el Espíritu está grande, el Espíritu se enaltece. ¿Por qué? Porque está ofreciéndole un sacrificio a Dios, y los sacrificios que se ofrecen a Dios enaltecen el Espíritu. Pero el cuerpo está con esa necesidad de querer comer, no me importa, no puedo seguir el ayuno, quiero comer. Son tan distintos los fines que se propone nuestra carne contra los del Espíritu, que nuestro Señor sacó el Evangelio de este domingo tan importante para nosotros. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno, aborrecerá al otro, o a uno lo obedecerá y al otro no lo soportará. Nadie puede servir, continúa, ni a Dios ni a las riquezas al mismo tiempo. Dice, no, caramba, ¿cómo que nadie puede servir a dos señores? Sí se puede servir a dos señores realmente. Entonces nuestro Señor se está equivocando. Entonces es malo tener riquezas. Entonces es malo salir adelante en esta vida. No, señores. Lo que nuestro Señor nos dijo fue que odiaran a las riquezas o despreciaran a las riquezas o no pudieran tener riquezas. Nuestro Señor dijo, nadie puede servir al mismo tiempo, de la misma manera, a dos señores. ¿A qué se refería con ello? En la antigua Roma y en la antigua Grecia, cuando uno se hacía esclavo de un señor, le servía en cuerpo y en alma. Y no le podía servir a otra persona, no le podía servir al Señor, a otro señor, porque su señor, su amo, como le llamaban antes, era el que lo manejaba, lo que le mandaba, era dueño hasta de sus sentimientos. Cuando nuestro Señor dice que no se puede servir a dos señores, se refiere a que no se puede servir a dos señores con gustos y mandatos opuestos. No puede mandar el Señor que perdonen a sus enemigos, el Señor Dios, mientras que el demonio dice al contrario, toma venganza de tus enemigos. Son completamente distintos lo que desea el cuerpo y lo que desea el alma, lo que desea Dios y lo que desea el demonio. Son absolutamente opuestos y nadie puede, queridos católicos, hacer una excepción a esta regla. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede amar a Dios y a las riquezas de la misma manera. ¿Quiere decir que no podemos tener riquezas? Sí, hay que trabajar para tener que comer. Nadie puede existir o vivir sin un dinero. Desgraciadamente, el dinero tiene una situación, es que se apodera del corazón de quien lo posee. Y en vez de que una persona posea el dinero se posesiona de esa persona. Y la persona empieza a ser un esclavo del dinero, un esclavo de su trabajo para adquirir más dinero y más dinero y más dinero. Así es que con el dinero no solamente entiende la plata nuestro Señor Jesucristo, sino que todos los malos deseos que se adquieren con ella, como las sensualidades, ¿sí? Como los vicios que se pueden gastar con el dinero. Entonces, queridos fieles, aquí tenemos un problema. No podemos servir a Dios del mismo modo que servimos a las riquezas. No podemos servir a las riquezas o idolatrar o adorar a las riquezas como se pide Dios ser adorado. Las riquezas piden ser adoradas como el demonio así lo hizo en el monte en que llegó a nuestro Señor y le dijo, todas las riquezas te daré si postrándote me adoras. Es decir, este otro Señor exige adoración. Y también nuestro Señor Jesucristo dijo, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los dos exigen adoración y la adoración es única, completa y absoluta. Entonces, ¿podemos adorar a los dioses? ¿Podemos estar bajo la protección, bajo la obediencia de dos señores tan opuestos como es Dios
y el demonio, que es, a final de cuentas, el padre de las riquezas mal habidas o de las riquezas mal utilizadas. Hay personas que no tienen dinero, sino que el dinero los tiene. Siempre están pensando con una absoluta y total solicitud de qué es lo que comerán mañana, de qué vestirán mañana, si su casa la van a mejorar, si pueden tener un mejor carro, si algún día se la pasan suspirando, llorando e inclusive quejándose de lo que tienen o de lo poco que ellos dicen tener en comparación de lo que desea tanto su alma tener. Así es que, queridos fieles, sí hay una lucha completa entre lo que es estos dos señores y no podemos nosotros servir a Dios y a las riquezas. Tenemos sí que trabajar para obtener dinero, y por otro lado tenemos que tener tanta confianza en Dios, que haciendo nosotros lo humanamente posible, no nos faltará su ayuda y su gracia. Hay personas que son demasiado avarientas, hay demasiadas personas que son poseídas por el demonio, no ayudan a los pobres, son personas que despilfarran el dinero en liviandades, en superficialidades, son personas que viven verdaderamente esclavizados por el dinero. Estas personas son presa de la avaricia y tenemos nosotros que buscar de alguna manera el remedio para este terrible mal. ¿Cuál es el remedio de la avaricia? En primer lugar, el desapego del corazón hacia ellos. ¿Saben? Ha habido muchos santos que fueron ricos. Moisés fue rico, Abraham fue rico, Jacob fue rico, Santa Inés fue rica. Todos muchos de los santos que nosotros conocemos tuvieron bienes de este mundo, más de lo normal, no fueron pobres. El mismo pobrecillo de Asís, San Francisco, era rico antes de casarse con lo que él llamó su esposa la pobreza, y voluntariamente dejó todo. Ya lo había dejado en espíritu, ahora lo dejó físicamente todo para seguir una vida pobre, una vida mendicante, para entregarse de una manera desasosegada completamente al servicio de Dios. Muchos de nosotros sabemos que tenemos que ir al cielo, eso es lo que nos dicta el Espíritu. Pero por otro lado, la carne nos dicta otra cosa, y muchas veces, desgraciadamente, este otro señor, que es la carne, gana en muchos de los casos. Todos sabemos que tenemos que ir al cielo, y sin embargo, a estas alturas, siendo usted católico, ya debería de tener su camino, o ya debió haber estado usted encaminado hacia el cielo. Los religiosos ya deberíamos a esta altura de ser santos. Los fieles católicos que ya llevan escuchando la Santa Misa, los sermones, la doctrina católica, ya a estas alturas debieron de haber sido santos. Y encaminarse camino al cielo, porque es lo que desea Dios y es lo que desea nuestro Señor y nuestro Espíritu. La pregunta es, ¿por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué usted, a pesar de tanto tiempo que lleva en la Iglesia Católica, por qué usted tanto tiempo que lleva en la vida religiosa, no ha podido alcanzar estos fines que se propone el Espíritu? Porque usted quiere sincronizarse. Porque usted algunas veces sirve a Dios y algunas veces sirve al diablo. Algunas veces sirve al Espíritu, muy pocas veces. Y la mayoría de las veces usted sirve más a la carne. Dirá, Padre, no es tanto así, yo jamás serviría al diablo. Usted sirve al diablo cuando comete un pecado mortal deliberado. Es decir, que sabiendo que ese domingo tiene que asistir a misa, pudiendo asistir a misa, usted no asiste a misa. Cuando usted teniendo ira en su corazón, sabiendo que si abre la boca, va a decir insultos, va a decir obscenidades, va a decir cosas malas, va a pecar contra Dios, no le importa, y abre su boca y ofende a su prójimo, ofende a Dios. Esos son los pecados mortales deliberados. Y cuando usted lo comete, deja de obedecer al Señor Dios para obedecer al demonio, hace contubernio con el demonio. Cuando usted sabía que ese día de ayuno no debía de comer, y a usted no le importó y dijo, como quiera ya me confesaré. Ese día en que usted se le presentó esa mala película y dijo, no debo como buen católico ver esto, y sin embargo le gana la tentación y empieza a verlo, a caer en pecado de impureza,
Eso es pasarse al bando del demonio, del otro Señor, del opuesto a Dios nuestro Señor. Entonces no me diga que muchas veces ha obedecido voluntariamente usted al demonio, porque al demonio se le obedece cuando usted dice malas palabras, cuando dice mentiras, cuando no va a misa, cuando odia en su corazón a otras personas. Ahí está usted obedeciendo al demonio y está apartándose completamente de Dios. No, es que así de pecador como soy, Dios me quiere. Dios quiere a su alma, claro que sí, y murió por usted y entregó su vida por usted, pero odia el pecado que usted está cometiendo. Y en el momento en que usted comete un pecado mortal, se hace parte del equipo del demonio, ya no es del equipo de Dios. Ya no diga que Dios lo ama, no diga que usted ama a Dios, porque voluntariamente y deliberadamente está ofendiendo a Dios de una manera impune en este momento, de una manera flagrante y de una manera totalmente consensual. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es la razón por la cual no hemos logrado ser santos. Esa es la razón por la cual no podemos nosotros encaminarnos en el camino del cielo. Muchos de ustedes, lo digo con tristeza y con lágrimas del alma, no van caminando hacia el cielo. No van caminando hacia el cielo. Caminar hacia el cielo es obedecer a Dios y a sus mandamientos. Es asistir a misa los domingos, es portarse bien, es no guardar rencor en el corazón, es tratar de hacer y cumplir los mandamientos como Dios manda. Eso es amar a Dios, obedecer a Dios. En el momento en que usted no obedece a Dios, se quita del camino que iba usted para con el cielo y se retira y se va por el camino completo de lo que es la condenación. Pero Padre, es que tenemos que ganar dinero, tenemos que tener dinero para poder subsistir, claro, pero también tiene usted que confiar en la divina providencia, que si usted se dedica completamente a Dios, a amar a Dios, a seguir los mandamientos de Dios, a usted no le faltará absolutamente nada. Hay que confiarse más en Dios. Pero dirá alguno, Padre, es que si no trabajo los domingos, que no se debe de trabajar, si voy a misa y pierdo mediodía si soy comerciante, pues no voy a tener lo suficiente. Confíes en Dios. Tiene que hacer las cosas de tal manera que no existiera la divina providencia en cuanto a su trabajo, físicamente, para que no caiga usted en el fiatismo y en la flojera. Pero por otro lado, tiene que hacer sus trabajos de tal manera que no existiera lo físico y que solamente existiera la divina providencia. Confiar plenamente en Dios y también hacer con sus manos lo que está de su parte por encaminarse a lo que es el camino del cielo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que confiar en Dios, en su divina providencia y obedecerlo, pero también no hay que caer en la flojera, hay que tratar de hacer lo que en nuestras manos está. Como aquel ejemplo que comenta Monseñor de Amertot, que en una ocasión un viejo lanchero pasaba personas de un lado para otro del río. Iba con sus dos remos en su pequeña lancha y se acercó un joven macilento, pero se veía de buena casa, se veía una persona rica, un joven inteligente. Se subió a la barca para que lo pasara el lanchero hacia la otra y vio que en los remos traía escrito de un lado oración y del otro lado decía en el otro remo trabajo. Y cuando leyó eso el joven inteligente le dijo: usted está muy atrasado, le dijo al lanchero viejo, porque si usted tiene trabajo, ¿de qué le sirve la oración? Debemos de trabajar, debemos de tenerlas, hacer trabajo, y con eso es suficiente. El lanchero no contestó absolutamente nada. La paleta de la oración la guardó y empezó a remar solamente con el remo que decía trabajo. Nada más que empezó a remar y empezó a dar solamente vueltas y vueltas y vueltas la lancha en el mismo lugar. Se desesperó el joven y le dijo: ¿qué pasa con usted? ¿Por qué no agarra el otro remo? Porque usted dijo que era suficiente uno solo. Era suficiente solamente el trabajo, aquí tengo el remo del trabajo, pero así no vamos a avanzar. Efectivamente, le dijo el anciano, nosotros debemos de avanzar con el trabajo y con la oración.
trabajar en lo que esté de nosotros, de nuestra parte, de nuestra industria, pero también confiar en Dios de una manera absoluta y total y cumplir primeramente con los mandamientos de Dios. Esa confianza en Dios, queridos fieles, es el primer remedio contra la avaricia. El segundo remedio es poner las cosas en su justo escala de valores. Para muchos se ponen a estudiar para tener una buena carrera, una buena casa, un buen carro. Para eso trabajas tanto, para eso estudiaste tanto, para eso te quemaste las pestañas desvelándote para hacer esos exámenes, para tener una buena casa, un buen carro. ¿En serio? Hay que tener la escala de valores bien puesta. Primero son los bienes de Dios y de mi salvación. Después los bienes del alma. Después los bienes del cuerpo. Y después los bienes materiales. ¿Se la grabaron? Primero los intereses de Dios. Luego los intereses del alma. Luego, más para abajo, los intereses del cuerpo. Y luego, por último, los intereses materiales. Si usted se ocupa más de comprar vestidos, pero no se ocupa de su salud, entonces ¿de qué le van a servir todos esos vestidos? ¿Que no primero se requiere la salud del cuerpo para después poder lucir ese vestido? Está gastando todo su dinero en comprar prendas y no lo gasta en su salud. Está cambiando la escala de valores de poner primeramente los bienes materiales por encima de los bienes del cuerpo. ¿Usted prefiere el descanso del cuerpo a cumplir con sus deberes del alma? Ahí está cambiando la escala de valores, poniendo el cuerpo por encima del alma. Está fallando. Usted pone primeramente su descanso, su alivio, sus gustos por encima de los bienes de Dios. Entonces está usted fallando absolutamente en toda su vida. Guarde la escala de valores y cuando ustedes sepan cómo actuar, vean que primero son los intereses de Dios, después los del alma, tercero los del cuerpo y por último los de la materia, los bienes materiales. Si ustedes guardan esto, queridos fieles, les prometo que van a ir por el buen camino, encaminándose hacia el cielo y no hacia el infierno, donde van la mayoría de las gentes que no guardan este orden. Vayamos pues, como dice San Francisco de Sales en su libro Introducción a la vida devota, y como decimos nosotros aquí en México, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, vayamos como aquel niño que no se aparta de la mano de su padre, pero con la otra mano va recogiendo piedritas en el camino, porque le gustan las piedras, porque quiere asirse de piedras, pero no suelta la mano de su padre, ¿verdad? ¿Qué le pasaría si el niño fuera tan malo en su pensamiento, o que fuera tan avaricioso que quisiera con las dos manos recoger todas esas flores, todas esas piedras? Al soltar la mano de su padre se daría con la boca en la tierra, con la boca en el suelo. Así pasa con nosotros. Tenemos que confiarnos y agarrar siempre la mano de Dios, pero también utilizar la otra para hacer lo que materialmente a nosotros nos corresponde, y de esa suerte confiaremos verdaderamente en la divina providencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.